Okay, hello everyone, and welcome to this new capsule for the ESP 1319. Muy bienvenidos todos a esta nueva cápsula especialmente preparada para los estudiantes del ESP 1319. Today we are going to learn, or we are going to remember about going to future and predictions. Ok, hoy día vamos a aprender sobre lo que es el going to, lo que vimos en clases, vamos a repasarlos, vamos a poner atención a ciertos elementos y temas que tenemos que tener en consideración para tratar eventos futuros y predicciones. Así que saquen sus cuadernitos, traigan algo donde anotar para que podamos practicar este siguiente tema. Ok. Ahora, en la primera pregunta, o más bien tenemos dos preguntas aquí, que hemos estado abordando durante lo que ha sido el semestre para la unidad number 1. Estas dos preguntas han sido, what do you think is going to happen? Y are you going to get the job? La primera pregunta es, ¿qué es lo que tú crees que is going to happen? Ese is going to, debemos recordar que es parte de una predicción futura, o algo que creemos que va a pasar, y significa va a, ¿ok? También tenemos otra pregunta, are you going to get the job? Para responder este tipo de preguntas aquí, primero tienes que dar tu opinión sobre un evento o una situación futura. To answer these questions, you need to have to give your opinion about a future situation. Por ejemplo, aquí tenemos, I have the feeling that I'm going to get this job. Yo tengo la sensación de que yo voy a obtener este trabajo. Ahora, algo que debemos tener en consideración, debemos recordar las formas de los pronombres y su contracción para utilizarlos en el presente, en esta forma de futuro. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de mi persona voy a decir I am. Y la forma contraída es I'm. Recordar que la forma completa y la forma contraída se trabajan en contextos distintos. Por ejemplo, cuando yo digo I am going to study English tonight, es muy probable que lo diga en un contexto formal. Yo voy a estudiar inglés esta noche. Pero si yo digo I'm going to study, se entiende como yo voy a estudiar. Y probablemente lo estaría respondiendo así para un amigo, no en un contexto formal, sino informal. Tenemos la forma negativa. I am not. Eso se puede traducir como I'm not en una forma contraída. I am not going to study English tonight. Está diciendo yo no voy a estudiar inglés esta noche. Y tenemos distintos sujetos. I, you, he, she, we, they. ¿Ya? Cada uno tiene su respectivo verbo be. I tiene el verbo be, am. You, we y they van con el verbo to be, are. He, she, it, él, ella y eso van con el verbo to be, is. Y eso no lo podemos olvidar. Ahora avancemos en lo siguiente. Ahora, cuando nosotros vamos a responder estas dos preguntas primeramente planteadas, las cuales son What do you think is going to happen? ¿Qué es lo que tú crees que va a suceder? Y la otra pregunta, Are you going to get the job? ¿Vas a obtener el trabajo? Podemos utilizar una forma positiva o una forma negativa. La forma positiva expresa una emoción positiva, un pensamiento futuro positivo sobre algo que vamos a realizar, mientras que la forma negativa lo podemos utilizar para expresar información con una perspectiva negativa. Para comenzar con el primero, por ejemplo, What do you think is going to happen? ¿Qué es lo que crees que va a suceder? Y que hemos estudiado en este contexto de un futuro laboral, tal vez yo podría pensar en mi futuro, I am going to get the job. Yo voy a obtener el trabajo, ¿cierto? Y si nos preguntan, are you going to get the job? Yo les diría, yes. ¿Y dónde trabajarás? Where are you going to work? Yo les diría, I am going to work in Deloitte. ¿Ok? ¿Y qué piensas de trabajar ahí? ¿Qué te va a pasar? O probablemente yo, I am going to have a good salary. Yo voy a tener un buen
salario. Entonces, para tener en consideración el orden de estas oraciones, debemos saber que primero en una oración partimos con un sujeto, después sigue el verbo be, que en este caso si es yo voy a responder con un am, y siempre nos va a seguir la frase going to, que para nosotros en español recordar es el va a o voy a. Un verbo en forma base y un complemento. En ese orden debe ir armada nuestra respuesta para este tipo de preguntas. Chicos, si tenemos ahora una perspectiva negativa de lo que nos va a pasar en el futuro, tal vez vamos a utilizar lo siguiente. En la forma negativa es la estructura muy similar, tenemos un sujeto, el verbo be, pero debemos agregar la palabra not. Ok, seguido por el going to, el verbo en su forma base y el complemento. Ahora si yo les pregunto, what do you think is going to happen in your future? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar en tu futuro? Algunos tal vez no tienen duda de que si van a conseguir un trabajo o no en una entrevista laboral. Entonces, o tal vez no les fue tan bien y creen eso. Entonces dirían, you know, José, ¿sabes, José? I am not going to get the job. Yo no voy a obtener el trabajo. Por tanto, si yo les pregunto, are you going to get the job? Tal vez me dirían, no. ¿Y sabes qué? Yo quería trabajar en esa empresa, pero yo creo que I am not going to work in Deloitte. Yo no voy a trabajar en Deloitte. Y por tanto, en mi futuro, I am not going to have a good salary. Yo no voy a obtener un buen salario. Estas estructuras son muy importantes y necesarias para nosotros y nos ayudan de una manera óptima. Pero para eso podemos agregar unas frases al inicio para expresar ciertas ideas. Por ejemplo, tenemos I dare say that. Eso es, yo me atrevo a decir. Y aquí tenemos un ejemplo. I dare say that. Yo me atrevo a decir I am going to be the best candidate. Yo me atrevo a decir que voy a ser el mejor candidato. Entonces la frase I dare say that significa me atrevo a decir que. La siguiente frase útil para apoyarnos en predicciones futuras es I bet that. Repito, I bet that. Y eso es yo apostaría que. Entonces una frase de ejemplo es I bet that I'm going to get the job. Yo te apuesto que voy a obtener ese trabajo. Lo hice tan bien que apostaría. I bet that. Ahora, tenemos otras expresiones como my impression is that. Y esto significa muy parecido en español. Mi impresión es que. My impression is that I'm going to get the job. Mi impresión es que yo voy a obtener el trabajo. Qué genial es tener esa seguridad, ¿cierto? Ahora, tenemos otras expresiones cuando tenemos que indicar otras cosas, como por ejemplo, speaking personally. Cuando nos piden una opinión, uno diría speaking personally. Y eso significa personalmente hablando. Por ejemplo, for example, speaking personally, I will get the job. Hablando personalmente o francamente, yo definitivamente voy a obtener el trabajo. ¿Ok? Y eso lo utilizamos con el futuro simple y es el I will. ¿Ok? Ahora, si seguimos avanzando, from my point of view, es otra frase. From my point of view. Desde mi punto de vista. From my point of view, the only possibility is that I will get the job. Desde mi punto de vista, la única posibilidad es que voy a obtener el trabajo. Muy canchero, muy creído, ¿cierto? Pero muy seguro. Ahora, cuando tenemos una convicción, en inglés se dice muy similar. My conviction. My conviction is that. Por ejemplo, my conviction is that I will get the job. Mi convicción es tal que obtendré el trabajo. Y tenemos la última, y esto habla de nuestro parecer, lo que nos pareció la instancia. It seems to me that. It seems to me that. For example, it seems to me that I'm the best candidate. Me parece, o es mi parecer, que soy el mejor candidato. Entonces, con este recuento podemos
repasar, ustedes pueden crear sus frases para practicar y desarrollarse en torno a cómo hablar de hechos futuros. Entonces volvemos a la pregunta inicial acá. What do you think is going to happen? Are you going to get the job? Si yo les dijera, por ejemplo, que tienen que escribir 100 palabras para expresar y hablar de su futuro, ¿qué me dirían que va a pasar? What do you think is going to happen? Are you going to get the job? Tarea para la casa, practiquen y nos estaremos viendo el día de mañana, si es que no, para realizar la prueba escrita número 1. Así que, good luck everyone. Les deseo lo mejor, practiquen, repasen y por favor traten de descansar. Se despide el teacher José aquí en esta nueva cápsula. Nos estamos viendo. Bye bye. Goodbye everyone.